En política internacional, a veces una sola frase puede desatar una tormenta diplomática, y eso es exactamente lo que parece haber ocurrido en las últimas horas. Desde Washington, la Casa Blanca aseguró públicamente que España había aceptado cooperar en una iniciativa estratégica impulsada por Estados Unidos. Sin embargo, casi inmediatamente después, desde Madrid llegó una respuesta contundente. El gobierno español lo niega. Dos versiones diferentes sobre el mismo asunto, dos capitales aliadas ofreciendo relatos que no coinciden. Y una pregunta que ahora domina el debate político y mediático tanto en Europa como en Estados Unidos. ¿Qué ha ocurrido realmente entre Washington y Madrid? El episodio comenzó cuando un portavoz de la Casa Blanca afirmó ante los medios que España formaba parte de un acuerdo de cooperación en un asunto considerado clave para la seguridad y la estrategia internacional. Aunque los detalles iniciales fueron limitados, el mensaje fue claro. Según Washington, España había dado su visto bueno. Pero pocas horas después, fuentes del gobierno español respondieron con una declaración que sorprendió a muchos analistas. Desde Madrid se aseguró que no existía tal acuerdo en los términos descritos por la Casa Blanca. Este tipo de contradicción pública entre aliados no es habitual, especialmente entre dos países que mantienen una relación diplomática y militar tan estrecha desde hace décadas. España y Estados Unidos han construido una alianza estratégica basada en cooperación en defensa, acuerdos dentro de la OTAN y una relación económica significativa. Las bases militares estadounidenses en territorio español, la coordinación en operaciones internacionales y la cooperación en inteligencia son ejemplos claros de esa relación. Precisamente por eso, este desacuerdo público ha despertado tanto interés. Expertos en relaciones internacionales explican que cuando dos gobiernos ofrecen versiones diferentes sobre un mismo asunto, generalmente hay varias posibilidades. Puede tratarse de un malentendido diplomático, de diferencias en la interpretación de un acuerdo o incluso de una negociación que todavía no ha concluido oficialmente. También existe otra posibilidad, que ambas partes estén intentando controlar el relato político para sus respectivas audiencias internas. En España, la noticia ha generado debate inmediato. Analistas políticos, periodistas y ciudadanos intentan comprender qué implicaciones podría tener esta discrepancia. Algunos padres comentan en conversaciones cotidianas que, aunque estos asuntos parecen lejanos, las decisiones diplomáticas pueden influir en cuestiones muy reales, desde la seguridad internacional hasta la economía. Otros ciudadanos se preguntan si esta situación refleja simplemente una diferencia puntual o si podría indicar tensiones más profundas dentro de la relación transatlántica. Entre los jóvenes, especialmente aquellos que siguen la actualidad a través de redes sociales, el tema también ha despertado curiosidad. Muchos intentan entender cómo funcionan realmente las negociaciones entre gobiernos y por qué, en ocasiones, los mensajes oficiales pueden parecer contradictorios. En universidades y centros de estudios internacionales, algunos expertos recuerdan que la diplomacia moderna se desarrolla a múltiples niveles. Existen conversaciones públicas, comunicados oficiales y al mismo tiempo negociaciones discretas que a menudo continúan durante semanas o meses antes de llegar a una conclusión definitiva. Por eso, cuando surge una contradicción pública como esta, no siempre significa que exista un conflicto directo. A veces simplemente indica que las conversaciones todavía están en curso. Sin embargo, la percepción pública también juega un papel importante. En la era de la información instantánea, cada declaración oficial se analiza en cuestión de minutos y puede generar interpretaciones que influyen en la opinión pública y en los mercados internacionales. Mientras tanto, tanto en Washington como en Madrid, diplomáticos y asesores políticos trabajan para aclarar la situación y evitar que la confusión se convierta en un problema mayor. A lo largo de este reportaje, vamos a analizar qué hay realmente detrás de estas declaraciones aparentemente contradictorias, qué intereses estratégicos podrían estar en juego y cómo esta situación podría afectar a las relaciones entre España, Estados Unidos y el resto de Europa. Porque cuando dos aliados históricos ofrecen versiones distintas sobre un mismo asunto, la historia que hay detrás suele ser mucho más compleja de lo que parece a primera vista.
Si te interesa entender cómo funcionan realmente estas dinámicas diplomáticas y cómo pueden influir en el papel de España en el mundo, acompáñanos en este análisis completo. Y si valoras el periodismo que explica el contexto detrás de las noticias internacionales, recuerda apoyar este canal con un like y suscribirte para seguir recibiendo investigaciones y análisis sobre los temas que están marcando la actualidad global. La contradicción entre lo que afirmó la Casa Blanca y lo que respondió el gobierno español no tardó en generar una oleada de preguntas entre analistas, diplomáticos y periodistas. ¿Se trataba simplemente de un error de comunicación o estamos ante una diferencia real en la interpretación de un acuerdo sensible entre dos aliados históricos? Para comprender mejor la situación, varios expertos en política internacional señalan que las negociaciones diplomáticas rara vez son simples. En muchos casos, los acuerdos entre países pasan por fases preliminares, conversaciones técnicas, compromisos informales o principios de cooperación que todavía no han sido formalizados públicamente. En ese contexto, es posible que Washington haya interpretado ciertas conversaciones como un compromiso más firme del que Madrid estaba dispuesto a reconocer oficialmente. También es posible que el gobierno español quiera mantener margen político antes de confirmar cualquier cooperación que pueda generar debate interno. Y ese debate, de hecho, ya ha comenzado. En España, la noticia ha provocado reacciones inmediatas en el ámbito político y social. Algunos comentaristas consideran que el gobierno ha actuado correctamente al aclarar su posición y evitar cualquier interpretación que pueda comprometer la política exterior del país sin un acuerdo formal. Otros, sin embargo, se preguntan si la discrepancia pública podría generar incomodidad diplomática con Estados Unidos, un aliado clave en cuestiones de defensa, seguridad y cooperación internacional. La relación entre Madrid y Estados Unidos ha sido históricamente compleja pero sólida. Desde la firma de acuerdos de defensa en la segunda mitad del siglo XX hasta la colaboración en operaciones internacionales, ambos países han mantenido una cooperación estrecha dentro del marco de la OTAN. Además, las bases militares estadounidenses en Rota y Morón siguen siendo piezas estratégicas dentro del sistema de seguridad transatlántico. Estas instalaciones no solo tienen importancia militar, sino también impacto económico en las comunidades locales. Por eso, cualquier noticia relacionada con acuerdos de cooperación entre ambos países genera interés no solo en el ámbito diplomático, sino también entre ciudadanos que viven cerca de estas instalaciones. En ciudades cercanas a estas instalaciones, algunos padres comentan que la estabilidad de la relación entre España y Estados Unidos también influye en el empleo local, en la actividad económica y en el futuro de muchas familias. Al mismo tiempo, economistas recuerdan que Estados Unidos es uno de los socios comerciales más importantes de España fuera de la Unión Europea. Sectores como la tecnología, la energía, el turismo y la inversión extranjera dependen en gran medida de una relación económica estable. Por eso, aunque el desacuerdo actual parece centrarse en un tema diplomático concreto, algunos analistas se preguntan si podría tener repercusiones más amplias si no se gestiona con cuidado. Entre los jóvenes, especialmente estudiantes de ciencias políticas y relaciones internacionales, este episodio se ha convertido en un ejemplo interesante de cómo funcionan las dinámicas entre aliados. Muchos siguen el tema a través de redes sociales y debates universitarios, donde se analizan las posibles motivaciones políticas por detrás de cada declaración. Algunos expertos apuntan a otro factor clave, la política interna. Tanto en España como en Estados Unidos, los gobiernos deben comunicar sus decisiones teniendo en cuenta a sus respectivas audiencias nacionales. En ocasiones, esto significa presentar ciertos acontecimientos de una manera que refuerce la posición política interna, incluso si las negociaciones diplomáticas continúan en privado. Por eso, lo que parece una contradicción directa entre dos gobiernos podría ser en realidad parte de una estrategia de comunicación más compleja. Mientras tanto, en Bruselas, diplomáticos de la Unión Europea observan con atención el desarrollo de esta situación. España es uno de los actores importantes dentro del bloque europeo, y su relación con Estados Unidos forma parte de un equilibrio más amplio entre Europa y Estados Unidos. En ese sentido, cualquier señal de desacuerdo público entre aliados suele analizarse con cuidado,
no solo por su significado inmediato, sino también por lo que podría indicar sobre el futuro de las relaciones transatlánticas. A medida que avanzan las horas, el interés mediático continúa creciendo. Nuevas preguntas surgen en cada rueda de prensa, en cada comunicado oficial y en cada análisis publicado por expertos en política internacional. Pero lo más interesante quizás sea que detrás de estas declaraciones aparentemente contradictorias podría estar desarrollándose una negociación diplomática mucho más compleja de lo que se ha hecho público hasta ahora. Y eso es precisamente lo que vamos a explorar en la siguiente parte de este reportaje. ¿Qué intereses estratégicos podrían realmente estar en juego? ¿Por qué este episodio ha generado tanto interés internacional y qué podría significar para el futuro de la relación entre España, Estados Unidos y el resto de Europa? Porque cuando dos aliados históricos ofrecen versiones distintas sobre un mismo asunto, la historia que hay detrás suele ser mucho más